Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este martes 20 de febrero. Iniciamos a nivel nacional. La inflación baja considerablemente. La tasa de inflación anual de Canadá cayó al 2,9% el mes pasado, una disminución considerable desde el 3,4% del mes de diciembre y además una desaceleración en el crecimiento de los precios más pronunciada de lo que se estaba esperando. El informe del Índice de Precios al Consumidor de Estadísticas de Canadá, publicado en el día de hoy, indica que el mayor factor para la caída de los precios fue la gasolina. El informe de hoy también señala una desaceleración importante en el crecimiento de los precios de los alimentos. Los comestibles subieron un 3,4% anual en el mes de enero en comparación con el crecimiento de diciembre, que fue de 4,7%. El primer ministro recibió los nuevos datos de la reducción de la inflación como una buena noticia. Escuchemos a Trudeau. Hoy recibimos buenas noticias sobre la inflación. Cayó por debajo del 3%, lo que ya entra en el objetivo del Banco de Canadá. Así que nos sentimos optimistas en que el Banco de Canadá empezará a bajar las tasas de interés en algún momento este año. Ojalá más pronto que tarde, pero esa es una decisión que tomarán ellos. Y efectivamente, el Banco Central, que ha mantenido su tasa de interés clave en 5%, ha señalado recientemente que su próximo paso probablemente sea un recorte de las tasas de interés, pero decía que antes necesitaba más evidencia de que la inflación está regresando a su objetivo del 2% y a lo mejor esta era la evidencia que el Banco de Canadá necesitaba. Y a propósito de esta información, vamos a ver cuáles fueron los alimentos que bajaron más de precio. Según estadísticas de Canadá, muchos alimentos básicos vieron caer sus precios de diciembre a enero, incluidos los cereales para el desayuno, un 2,3% menos, las pastas, un 6,6% menos, el arroz, un 1,4% menos, las frutas congeladas, un 2,9% menos y también la margarina para una reducción del 4,3%. En comparación con el mes de enero del 2023, el crecimiento del precio de la carne se enfrió un 2,8% anual, el crecimiento de los precios de los productos lácteos fue de 1,5% año tras año, mientras que los huevos aumentaron solo un 1,3% anual, pero disminuyeron ligeramente un 0,1% cuando se evalúa mes tras mes. Los precios, por ejemplo, del tocino fueron 8,4% más bajos, los tomates un 9,8% también más baratos y la lechuga costó un 18,6% menos año tras año, según estadísticas de Canadá. El costo del pan se mantuvo estable año tras año. Y en otro orden, la oposición está demandando que Ford se disculpe con los trabajadores. Hoy se reanudaron los trabajos en la legislatura de Ontario y en la primera sesión de preguntas, la oposición le exigió al gobierno de Doug Ford disculparse con los trabajadores del sector público por haberle limitado sus salarios a través de la fallida Ley 124. La líder del NDP en la provincia, Marit Stiles, llevó la voz cantante en esta demanda. Escuchemos. Los tribunales han fallado una vez más que la Ley 124 fue inconstitucional, un ataque inconstitucional al derecho de la gente que trabaja duro y sus salarios. Mi pregunta para el Premier es la siguiente: ¿se piensa disculpar con las enfermeras de Ontario, con los maestros, los asistentes educativos, el personal de apoyo y todos los trabajadores del sector público por suprimir sus salarios con la Ley 124? De nuevo, Premier, admitirá que sus acciones empeoraron la crisis del sector de la salud y de una vez y por todas se va a disculpar con los habitantes de Ontario por la Ley 124.
De manera evasiva, el Premier Ford habló de otros temas y no se refirió a la Ley 124, esa ley que limitó los aumentos salariales en el sector público al 1% anual y que recientemente fue declarada inconstitucional tras una larga batalla de los trabajadores en los tribunales. La legislatura que inicia hoy tiene varios temas pendientes. El primer proyecto de ley que el gobierno planea presentar será una legislación general que cubrirá promesas políticas de exigir un referéndum sobre cualquier nuevo impuesto provincial al carbono y también prohibir nuevos peajes en las carreteras provinciales, además de permitir la renovación automática de las matrículas. Y vámonos ahora hacia el otro lado del país, donde los federales han anunciado hoy 2.000 millones para vivienda en la Columbia Británica. El primer ministro Justin Trudeau anunció hoy un aporte de $2.000 millones en financiación adicional para ayudar a construir miles de viviendas para la clase media en Vancouver y toda la Columbia Británica. Este financiamiento federal va a duplicar los fondos del programa BC Builds o la Columbia Británica Construye, que fue anunciado la semana pasada. Ese programa reúne a organizaciones sin fines de lucro, gobiernos locales, agencias públicas, también primeras naciones y grupos comunitarios para identificar tierras que estén subutilizadas en toda la provincia para crear y construir más viviendas para inquilinos de ingresos medios con prueba de recursos. Esto es importante, dirigido a la clase media. Escuchemos al primer ministro Trudeau. Esos no serán los típicos apartamentos pequeñitos de una habitación que proliferan en las zonas céntricas. Esos serán unidades de todos los tamaños, incluyendo de 3 y hasta 4 habitaciones. El tipo de lugares donde las familias pueden crecer y llamar hogar. Estarán disponibles para familias basados en sus ingresos y dirigidos específicamente para la clase media. Nuestro gobierno piensa que este es exactamente el tipo de soluciones de viviendas visionarias que la gente necesita. La Columbia Británica está aportando $2.000 millones en préstamos de bajo costo para construir más viviendas y más rápido para la clase media. El gobierno federal duplicará ese fondo, aportando otros $2.000 millones del programa de préstamos para la construcción de apartamentos del gobierno federal al programa BC Construye. Según Trudeau, estos fondos ayudarán a construir entre 8.000 y 10.000 nuevas viviendas en los próximos años y más a medida que se identifiquen más terrenos. Por otro lado, Canadá apoyará a los refugiados ucranianos con servicios legales. En una conferencia de prensa en Toronto, el ministro federal de Justicia, Arif Virani, anunció la aprobación de nuevos fondos para apoyar el acceso a servicios legales para los ciudadanos ucranianos que buscan refugio en Canadá. Vamos a escuchar cómo lo dijo el ministro. Hoy estoy orgulloso de anunciar que durante los próximos 3 años, Pro Bono Ontario recibirá más de $475,000 para brindar ayuda legal a los refugiados ucranianos. Esta contribución sustancial conectará a los ucranianos que buscan refugio en Canadá con abogados que podrán ayudarlos con cuestiones como el patrocinio, sus solicitudes de refugio y permisos de trabajo. Esta iniciativa tiene un alcance nacional. Incluye a las organizaciones pro bono provinciales ya existentes, abogados voluntarios y grupos comunitarios que participan en el patrocinio de refugiados y empleo para asentarse. El ministro de Justicia también mencionó el establecimiento de una línea telefónica de asesoramiento legal. La noticia llega mientras muchos ucranianos esperan ansiosamente saber si Canadá les ofrecerá una estadía permanente después de que expiren sus visas de emergencia. Este fin de semana se cumple el segundo aniversario de la invasión rusa de Ucrania, que desató una enorme crisis de refugiados cuando millones de ucranianos huyeron del país. Desde entonces, el gobierno federal ha concedido más de 950,000 visas temporales de emergencia a ucranianos para que puedan esperar aquí en el país a que termine la guerra en Ucrania, y más de 220,000 han hecho el viaje. Ahora hacemos una brevísima pausa. Cuando regresemos nos vamos al plano internacional. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power.
Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar un repaso por las principales informaciones en el mundo en el día de hoy. La viuda de Jovenel Moïse ha sido acusada de complicidad en el magnicidio. En un giro inesperado, Martín Moïse, la viuda del asesinado presidente haitiano Jovenel Moïse, ha sido acusada por un juez de los Estados Unidos por complicidad en el magnicidio. Un juez que investiga el asesinato perpetrado en julio del 2021, además ha acusado formalmente al ex primer ministro Claude Joseph y al ex director de la Policía Nacional de Haití, Leon Charles, entre otros más. Los cargos más graves los enfrenta Leon Charles, quien ahora es el representante permanente de Haití ante la Organización de los Estados Americanos. Él está acusado de homicidio, intento de homicidio, posesión y porte ilegal de armas, conspiración contra la seguridad interna del Estado y asociación delictuosa. Por su parte, Martín Moïse y Claude Joseph están acusados de complicidad y asociación delictuosa. Decenas de sospechosos fueron acusados en el informe de 122 páginas dado a conocer en el día de ayer por el juez Walter Wesse Voltaire. Él es el quinto juez en encabezar esta investigación después de que los previos renunciaron por diversas razones, entre ellas el miedo a ser asesinados. En el informe del juez se destaca como una de las pruebas contra Martín Moïse las declaraciones del ex secretario general del Palacio Nacional, Lionel Valbrun, quien le dijo a las autoridades que recibió una fuerte presión de parte de la viuda de Moïse para que pusiera la oficina presidencial a disposición de Claude Joseph porque él la necesitaba, dice él, para organizar un consejo de ministros. Valbrun también testificó que 2 días después de que fuera asesinado su esposo, Martín Moïse visitó el Palacio Nacional y pasó allí casi 5 horas, desde las 10 de la noche hasta las 3 de la madrugada, retirando un montón de cosas. También dicen que las declaraciones de la viuda eran contradictorias, ya que, según el juez dijo, durante el asalto a su residencia se ocultó debajo de la cama para protegerse de los atacantes, pero las autoridades constataron que bajo la cama no cabía ni siquiera una rata. Ahora ya veremos por dónde va este juicio y este proceso contra los implicados en el magnicidio de Jovenel Moïse. Por otro lado, migrantes están demandando a la Guardia Nacional de Nueva York. Migrantes en refugios cercanos a la frontera con Canadá están demandando a la Guardia Nacional y a subcontratistas a cargo de los albergues por explotación sexual y tocar inapropiadamente a menores de edad. Ángela González, periodista de La Voz de América, nos tiene el siguiente reporte. La gobernadora Kathy Hochul envió efectivos de la Guardia Nacional a los albergues para migrantes para protegerlos, pero según una demanda civil federal interpuesta el pasado 8 de febrero, algunos de sus miembros presuntamente explotaron sexualmente a al menos una mujer y a menores de edad y agredieron a un hombre en el refugio de Cheektowaga, cerca de la frontera canadiense. Uno de los casos involucra el abuso físico de un hombre que estuvo aquí y hay una acusación grave contra un miembro de la Guardia Nacional que coacciona y obliga a una mujer a tener relaciones sexuales y lo hace después de llevarla a una cabaña lejos de Buffalo. También hay acusaciones contra la Guardia Nacional que se lleva a niños para manosearlos. La demanda interpuesta en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan busca $10 millones en compensación. El documento legal también menciona a subcontratistas de la compañía DuckGo a cargo de manejar los albergues, y el grupo de migrantes demandando podría aumentar, según dijo el abogado. Otros $8 millones en compensación se han sumado a la querella y la cifra podría crecer. La evidencia más contundente, además de testigos, son los mensajes de texto que intercambió una de las demandantes con un miembro de la Guardia Nacional. Ellos se comunicaron mediante aplicaciones de traducción. El coronel de la Guardia Nacional, Richard Goldenberg, respondió a La Voz de América que las regulaciones militares prohíben a la Guardia Nacional de Nueva York comentar sobre acciones administrativas y/o investigaciones, y emitió el siguiente comunicado. Tomamos muy en serio todas las acusaciones de mala conducta relacionadas con nuestro personal, y si las acusaciones se fundamentan luego de una investigación, pueden resultar en acciones administrativas y/o disciplinarias, de conformidad con la regulación y la ley militar del estado de Nueva York. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
La madre y la viuda de Navalny le están pidiendo a Putin que les entregue el cadáver. La madre del fallecido opositor ruso Alexei Navalny hizo un llamado en el día de hoy al presidente Vladimir Putin para que intervenga y le entregue el cuerpo de su hijo para que pueda enterrarlo dignamente, mientras su esposa Yulia Navalnaya denunció que la demora en la entrega del cuerpo es para encubrir rastros de su asesinato. La madre de Navalny habló fuera de la colonia penitenciaria del Ártico, donde murió su hijo el pasado viernes, y dijo: ya es el 5º día que no puedo verlo, que no me entregan su cuerpo y ni siquiera me dicen dónde está. Así lo dijo vestido de negro junto al alambre de púas de la colonia penal que se encuentra a unos 1.900 kilómetros al noreste de Moscú. Me dirijo a usted, Vladimir Putin, dijo la madre. La resolución de este asunto depende únicamente de usted. Déjeme ver a mi hijo. Exijo que el cuerpo de Alexei sea liberado de inmediato para poder enterrarlo como a un ser humano. Así lo dijo ella en un video publicado en las redes sociales del equipo de Navalny. Las autoridades rusas han dicho que aún se desconoce la causa de muerte de Navalny y se negaron a entregar su cuerpo durante las próximas 2 semanas mientras continúa la investigación preliminar, dijeron miembros de su equipo. Ya más de 400 personas han sido arrestadas en Rusia por protestar por la muerte del líder opositor ruso. Ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto vuelven a subir las temperaturas. Tendremos máxima de 8, mínima de 3. Estará seminublado durante el día y posibles lluvias en la noche. En Ottawa tendremos lluvia y nevisca, probablemente temperaturas entre 5 y 0 grados. En Montreal temperaturas entre 2 y 1 y estará soleado. En Vancouver temperaturas entre 10 y 6 y habrá lluvias. Y por último en Calgary estará soleado con temperaturas entre 2 y menos 1 grado. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Recuerden ustedes que desde las 5 de la mañana, Hola Toronto los acompaña con la mejor información en Ondas FM. A las 5 de la tarde, por supuesto, ¿Qué Onda? Y a las 6:10, la cita obligatoria aquí en 20 minutos con Diana Lora, una servidora que como siempre me despido de todos ustedes, recordándole a esa comunidad latina que unidos somos más fuertes. Juntos somos más. Hasta mañana. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575.